Alejandro Moreno acaba de exhibir en público su propio mecanismo más sucio, el que normalmente guarda para las trastiendas donde nadie graba y nadie pregunta. Lo hizo frente a todos, con aplausos, con música de fondo, con el descaro de quien lleva tanto tiempo operando en las sombras que ya ni siquiera siente la necesidad de disimular a la luz del día. En Guerrero, el partido que se llena la boca diciendo que representa a millones de mexicanos acaba de imponer a su candidato con la misma naturalidad con que un jefe de territorio reparte zonas de influencia entre sus leales, y los que debían resistirlo aplaudieron. Si esto te provoca tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene es considerablemente peor. Esto no es un accidente. Tampoco es una excepción. Es el modelo. Es el patrón que se repite cada vez que el PRI de Alito Moreno enfrenta una decisión importante y decide, sin deliberación, sin consulta, sin el más mínimo simulacro de participación real, que la respuesta ya estaba tomada antes de que nadie hiciera ninguna pregunta. Lo que ocurrió en Guerrero tiene nombre propio, tiene historia, tiene una arquitectura de lealtades construida ladrillo a ladrillo durante años, y este espacio va a desmantelarla pieza por pieza. Sigue viendo, porque el primer dato que necesitas saber ya dice todo lo que el PRI no quiere que sepas. Manuel Añorbe lleva años construyendo su carrera sobre un principio único y no negociable: lealtad. No la lealtad que se razona, que se explica, que se fundamenta en convicciones compartidas o proyectos comunes. La lealtad ciega. La del tipo que no se cuestiona en público, que no necesita justificación porque su única justificación es seguir siendo leal, y que se ejecuta con la precisión de quien sabe exactamente qué espera el jefe sin que el jefe tenga que pedírselo 2 veces. Ese perfil tiene un premio en el PRI de Alito Moreno. Y el premio tenía nombre: Guerrero, la gubernatura, el siguiente escalón en una carrera construida sobre la obediencia. Alito lo había dicho con todas las letras, o casi, porque en el PRI nadie dice nada con todas las letras cuando hay cámaras encendidas. Lo destapó delante de sus propias huestes como quien pone un gallo en la cancha y anuncia, sin matices ni condiciones, que ese gallo gana. Y para quien quiera seguir de cerca cómo funciona esta clase de operaciones desde adentro, suscribirse a este espacio es la única forma de no perderse lo que sigue, porque aquí vamos a contar cada capítulo. Mientras Añorbe recorría los municipios guerrerenses haciendo mitines, estrechando manos, prometiendo lo que los priistas en campaña siempre prometen: renovación, escucha, cercanía con las bases, una frase que llevaba décadas siendo el envoltorio de cada imposición, las encuestas independientes estaban midiendo algo completamente distinto. Y el número que nadie dentro del PRI quería pronunciar en voz alta era 42. 42%. Eso tenía Beatriz Mojica, la candidata de Morena, antes de que Añorbe terminara siquiera su primer mitin formal de campaña. El gallo de Alito llegó a 18. 18%. Una diferencia tan brutal, tan demoledora, tan poco ambigua, que ni sumando todos los perfiles de oposición disponibles en ese estado, el PAN, el resto del PRI territorial, los aliados de ocasión que se suman cuando huelen posibilidades, alcanzaban para empatar con los números de Morena. Guerrero, el estado que el PRI consideraba zona de influencia histórica, le estaba diciendo en voz alta lo que en privado llevan años diciéndose los priistas, que todavía piensan por sí mismos cuando nadie del aparato los está escuchando: que la marca está quemada, que un candidato destapado desde el centro, desde la mesa de Ciudad de México, desde el escritorio de Alito, jamás va a convencer a nadie que no dependa directamente de ese mismo aparato para comer o para tener trabajo. Pero el verdadero escándalo no es el número. El número es la consecuencia. El escándalo es lo que vino antes. Años atrás, cuando Miguel Ángel Osorio Chong coordinaba la bancada priista en el Senado,
había un nombre que aparecía siempre en segundo plano. Fiel, disponible, sin demasiado perfil propio, sin declaraciones que incomodaran, sin iniciativas que pusieran en aprietos a la dirección nacional. Añorbe. Fue vicecoordinador. Aprendió el oficio en ese cargo que en el PRI moderno consiste en una sola cosa: esperar tu turno sin hacer preguntas, ejecutar lo que te pidan y cobrar cuando llegue el momento. No hay manual para eso. No hay estatuto que lo describa. Es una cultura. Una forma de relacionarse con el poder que se aprende viendo cómo funcionan los que están arriba y que se practica siendo exactamente el tipo de persona que esos de arriba necesitan a su lado. El problema, como casi siempre en este tipo de estructuras, llegó cuando los intereses internos cambiaron de dirección. Osorio Chong fue desplazado de la coordinación senatorial en una votación que se presentó oficialmente como un proceso democrático interno. 13 senadores, voto libre, decisión soberana del grupo parlamentario. Eso fue el envoltorio. Pero aquí lo vemos claro, amigas y amigos. Las votaciones que se presentan con más énfasis como libres y soberanas dentro del PRI son, invariablemente, las que ya tienen el resultado acordado antes de que alguien levante la mano. Y el que acordó ese resultado tenía nombre: Alito Moreno. El mismo Añorbe que había sido vicecoordinador de Osorio Chong, que había aprendido el oficio a su lado, que había ocupado ese segundo plano fiel y disponible durante su etapa, terminó siendo parte funcional del mecanismo que lo sacó. No lo protagonizó. No habló en su contra públicamente. Simplemente estuvo del lado correcto cuando se contaron los votos. Y cuando le preguntaron si Alito había tenido algo que ver en ese cambio de coordinación, la respuesta que dio fue impresionante por todo lo que evitó decir. Habló del reglamento, de los estatutos, de la autonomía parlamentaria, de los procesos democráticos internos. Casi 10 minutos explicando el procedimiento correcto, la formalidad cumplida, la legalidad del proceso, todo técnico, todo impecable. Absolutamente todo diseñado para contestar la pregunta formal sin tocar ni de cerca la pregunta real. Porque la pregunta real no era si el proceso había seguido los pasos correctos. La pregunta real era si Alito Moreno había decidido quién coordinaba al PRI en el Senado de la República por encima de los 13 senadores que supuestamente tenían voto libre, directo y secreto. Y esa pregunta no se respondió. Ni una sola frase directa, ni una sola vez dijo con claridad lo que cualquier persona con acceso a la información básica ya sabía. Suscríbete a este espacio si no quieres que este tipo de respuestas vacías queden sin señalarse, porque aquí, cada evasión se nombra por lo que es. Y hay algo que convierte esa evasión en evidencia directa cuando se contrasta con lo que ocurrió en Guerrero al mismo tiempo. Porque Añorbe, en esa misma entrevista donde elogió la democracia interna del grupo parlamentario, dijo algo que merece quedarse grabado con exactitud. Dijo que nadie le mece la cuna a nadie. Esas fueron sus palabras. Nadie le mece la cuna a nadie. Lo dijo con la seguridad de quien ha ensayado esa frase el tiempo suficiente como para decirla sin que le tiemble la voz. Y mientras esa frase salía de su boca, Alito Moreno ya lo había destapado públicamente como candidato a gobernador de Guerrero sin que Guerrero le hubiera pedido nada. Sin que un solo proceso interno lo hubiera validado. Sin que una sola encuesta lo respaldara. Sin que las bases guerrerenses del partido hubieran sido consultadas sobre si ese era el nombre que querían encabezando su candidatura. La cuna mecida en público. Con aplausos del aparato. Con el viva el PRI del mitin municipal y todo. Ese es el primer patrón que hay que fijar antes de seguir. La democracia interna que Añorbe defendió con tanto detalle es la misma que Alito pisoteó en Guerrero 30 segundos después de que el gallo fue anunciado. Y nadie dentro del partido dijo una sola palabra. Este no es un caso aislado, y eso es exactamente lo que hace que sea tan revelador. Porque lo que ocurrió con la coordinación senatorial y lo que está ocurriendo con la gubernatura guerrerense son la misma operación ejecutada
con distinto escenario y distinto reparto de personajes, pero con un molde idéntico que lleva la firma de una sola persona. En el Senado, Alito necesitaba un coordinador que no le mordiera la mano, alguien que facilitara sus operaciones en la Cámara Alta sin generar fricción ni independencia visible. Y Osorio Chong, que sí tenía perfil propio y base política propia, fue removido en una votación que se vistió de democracia, pero que todos los que estaban en esa sala sabían perfectamente cómo iba a terminar antes de empezar. En Guerrero, Alito necesita un gobernador propio en un estado que se le escapa. Alguien que le mantenga influencia territorial en una entidad que está migrando electoralmente hacia Morena con una velocidad que el aparato priista no supo frenar ni predijo con precisión. Y Añorbe fue destapado antes de que ningún proceso formal comenzara. El molde es idéntico. La promesa de renovación democrática es el envoltorio. El dedazo es el producto. Y como bien lo sabes, el envoltorio siempre es más elegante que lo que esconde adentro. Pero hay algo más que conecta todo esto y que todavía no hemos nombrado directamente. Algo que está debajo de los números, debajo de las encuestas, debajo del 42 contra 18, y que explica por qué el PRI sigue repitiendo este ciclo, aunque los resultados sean cada vez peores. Alito Moreno llegó a la presidencia del partido prometiendo que iba a renovarlo desde las raíces, que iba a escuchar a las bases, que las decisiones importantes se iban a tomar desde los estados y no desde la Ciudad de México, que el PRI que él encabezaba era un partido distinto al de los dedazos y las imposiciones históricas, que las candidaturas iban a responder a procesos genuinos y no a decisiones unilaterales tomadas en una oficina capitalina. Eso dijo. Con esas palabras, o con palabras que significaban exactamente lo mismo. Y ahora mismo, en Guerrero, tenemos a su candidato personal haciendo mitines después de haber sido destapado desde arriba sin encuestas que lo respalden, con 18% de intención de voto, incapaz de sumar ni siquiera con todos los aliados de oposición disponibles en el estado a su lado. La distancia entre lo que Alito prometió cuando llegó a la dirigencia y lo que Alito ejecuta en Guerrero, la puede medir cualquier persona con una sola cifra. 24 puntos de diferencia. Eso es lo que separa el discurso de la realidad en el PRI de Alito Moreno. 24 puntos. Y mientras tú escuchas esto, hay algo que el aparato priista ha estado diciendo en cada entrevista desde que los números guerrerenses se conocieron. Que el proceso apenas empieza. Que las encuestas son una foto fija, que el trabajo territorial cambia los números, que hay que esperar a que la campaña avance para hacer una lectura real. Los mismos argumentos, los mismos exactos que usaron en Hidalgo, en Oaxaca, en Michoacán, en cada estado donde el PRI fue llegando con candidatos destapados desde arriba y se fue con derrotas que en algunos casos superaron los 30 puntos de diferencia. El problema con esos argumentos no es solo que no funcionan. El problema es que llevan años sin funcionar y nadie dentro del aparato parece dispuesto a preguntar en voz alta por qué se siguen usando. Quien quiera entender por qué ese silencio también es parte del mecanismo, que se suscriba a este espacio, porque eso también lo vamos a explicar. Porque el silencio dentro del PRI es funcional, no es casualidad. No es timidez, no es que nadie tenga opinión sobre lo que está pasando, es que en la estructura que Alito ha construido, hablar tiene un costo concreto y callar tiene un precio implícito, y la mayoría de los actores dentro del partido ha calculado que el precio del silencio es más barato que las consecuencias de nombrar al que toma las decisiones, cuando esas decisiones son incorrectas. Osorio Chong, desplazado de la coordinación senatorial, no ha dicho nada en público que contradiga la narrativa oficial. Eso también es una señal. En el PRI de Alito, hasta los desplazados guardan silencio. Hasta quien fue removido de su cargo en una operación que todo el mundo sabe quién diseñó, se cuida de no pronunciar el nombre del diseñador. Porque pronunciarlo tiene consecuencias. Y en una estructura donde los cargos futuros dependen de la misma mano que distribuye los actuales,
Nadie quiere cerrar esa puerta con una declaración que no le sirva para nada inmediato. Los guerrerenses, mientras tanto, conocen a Añorbe. Lo han visto en los mitines. Saben de dónde viene y a quién le debe el puesto. Esa lectura no se construye con encuestas ni con análisis politológicos. Se construye con la experiencia acumulada de décadas, viendo cómo llegan los candidatos priistas, qué dicen durante la campaña, a quién responden cuando llegan al cargo y quién aparece en las fotografías de los eventos inaugurales. Los guerrerenses han visto esa película suficientes veces como para reconocer el guión desde el primer acto, y el 42-18 no refleja solamente una preferencia electoral entre dos candidatos. Refleja algo más específico y más duro. El rechazo activo a que alguien llegue desde afuera con el aval de un dirigente nacional, cuya imagen está tan deteriorada que en muchos estados pronunciar su nombre en público durante una campaña es suficiente para perder varios puntos de forma inmediata y medible. Alito Moreno es, en Guerrero y en varios estados más, una variable negativa. Su respaldo resta. Y aún así, sigue destapando candidatos. Ahora suscríbete a este espacio, porque lo que viene a continuación es lo que Alito definitivamente no quiere que escuches, y es lo que convierte todo lo anterior en algo mucho más grave que una encuesta desfavorable. Hubo un momento en esa entrevista al nuevo coordinador priista, al que llegó después del desplazamiento de Osorio Chong, en que el periodista que lo entrevistaba dejó de hacer preguntas formales y formuló la que todos los demás habían evitado. Una pregunta directa, sin rodeos, sin construcción compleja. ¿Por qué cambiaron de coordinador? Y lo que siguió fue uno de los ejercicios más completos de evasión técnica que se han visto en televisión política en los últimos meses. El coordinador habló de comunicación fluida entre bancadas, de interlocución efectiva con la dirigencia, de la necesidad de facilitar el tránsito de iniciativas entre el Senado y la Cámara de Diputados, de los tiempos legislativos, del respeto a los ritmos del proceso parlamentario. Todo correcto, todo verificable, absolutamente todo irrelevante para responder lo que se le preguntó. Porque lo que se le preguntó no era sobre los procedimientos, era sobre quién había tomado la decisión real. Y esa pregunta quedó sin respuesta durante toda la entrevista. Quedó suspendida en el aire como la única palabra que nadie dentro del PRI puede pronunciar cuando hay cámaras encendidas apuntando hacia ellos. El coordinador repitió 3 veces la palabra democracia en esa conversación. Democracia interna, proceso democrático, respeto a la democracia del grupo parlamentario. 3 veces. Y al mismo tiempo, en Guerrero, Alito anunciaba su candidato para gobernador en un mitin municipal con música de fondo y aplausos de aparato, sin encuestas, sin consulta a las bases, sin ningún proceso que justificara por qué ese nombre y no otro. La palabra democracia tiene 2 significados en el PRI de Alito Moreno: el que se usa para las entrevistas y el que se usa para los dedazos. Son palabras iguales que describen realidades opuestas. Y los guerrerenses, con su 42-18, acaban de demostrar con una claridad que no necesita traducción, que ellos saben exactamente cuál es cuál. Y esto importa más allá de Guerrero. Importa porque el PRI sigue siendo un actor en la política nacional. Sigue teniendo bancadas en el Congreso. Sigue firmando acuerdos. Sigue operando en municipios y estados donde su maquinaria territorial tiene presencia real. Si el mecanismo interno es este, si la forma en que se toman las decisiones es esta, entonces todo lo que ese partido diga sobre representación, sobre democracia, sobre defender a quien no tiene voz, queda reducido a exactamente eso: palabras para las entrevistas. Y ahora llegamos a lo que cierra el caso, lo que lo convierte en algo más que una encuesta desfavorable o un candidato mal posicionado, lo que conecta cada pieza que hemos ido colocando sobre la mesa desde el principio de este relato. El propio Alito Moreno, en una operación que nadie dentro del PRI cuestiona en público, aunque todos la describan en privado con exactamente estos términos,
Ha construido una red donde los candidatos le deben la candidatura antes de ganar, los coordinadores le deben el puesto antes de coordinarse, y los gobernadores, si alguna vez llegan a serlo, le deben la gubernatura antes de gobernar. Eso significa que cualquier decisión que tome cualquiera de esos perfiles, una vez instalados en sus cargos, tiene un precio implícito pagadero en lealtad hacia una sola dirección, no hacia el Estado que gobiernan, no hacia los ciudadanos que supuestamente representan, no hacia el partido en abstracto, hacia Alito. Eso no es un partido político en el sentido funcional del término. Es una estructura de lealtades verticales donde el poder fluye en una sola dirección, hacia arriba, y la democracia que tanto aparece en los estatutos y en las entrevistas nunca llega a las bases. Nunca. Porque si llegara, los candidatos los elegirían las bases, y las bases de Guerrero no habrían elegido a alguien con 18% en las encuestas. La prueba definitiva es Guerrero mismo, y es tan simple que duele. Añorbe no llegó a 18% porque sea un mal candidato en abstracto, porque no tenga capacidades, porque su currículum no alcance. Llegó a 18% porque los guerrerenses ven exactamente lo que él representa en este contexto concreto. No al candidato de Guerrero, al candidato de Alito. Y entre las dos opciones, elegir al candidato de Alito en un estado que lleva años viendo cómo las decisiones sobre su futuro se toman a kilómetros de distancia, en una oficina de la capital, por alguien que nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias cotidianas de esas decisiones, es exactamente lo que ese 42 contra 18 dice con una precisión que ningún mitin con banderas puede desmentir. Eso es lo que Alito no puede comprar, eso es lo que no entra en el presupuesto del aparato. La memoria de la gente. Y ya lo sabes, esta brecha que hemos descrito a lo largo de todo este relato, esa distancia entre lo que el PRI dice que es y lo que el PRI hace cuando cree que nadie está mirando con atención suficiente, no va a desaparecer por sí sola. Guerrero es una foto, sí. Pero es una foto que ya hemos visto antes con otro nombre en el margen inferior, con otro estado en el título, con otro candidato destapado en el centro de la imagen y el mismo autor intelectual detrás del objetivo. Hay muchos más estados donde la misma operación está en marcha en este momento. La diferencia es que en algunos todavía no ha llegado la encuesta que lo exponga con números tan contundentes como estos. Pero va a llegar. Siempre llega. Las consecuencias para Guerrero son concretas, y ninguna de ellas es favorable para el partido. Si Añorbe insiste en la candidatura con esos números, el PRI arriesga una derrota tan amplia que podría costarle presencia institucional en el Estado durante varios ciclos electorales consecutivos, que en términos prácticos significa una generación completa fuera de los espacios de poder en esa entidad. Si Añorbe se retira, Alito tiene que explicar por qué su gallo no cantó, y esa explicación lo debilita de forma visible frente a todos los demás estados, donde todavía tiene candidatos esperando su turno y lealtades pendientes de cobrar. No hay salida limpia. Ninguna de las dos opciones fortalece al partido ni protege la narrativa que Alito ha construido sobre su propio liderazgo. Las dos opciones confirman lo mismo, que el modelo no funciona cuando tiene que pasar la prueba real de los votos. El gallo de Alito llegó a 18%, y Guerrero habló.